Bueno, hoy día vamos a empezar una nueva serie acerca del Sermón del Monte y quiero empezar con una introducción, va a ser algo emocionante. Quiero empezar esta primera parte, en primer lugar, con una confesión. Ustedes saben que siempre hacemos confesiones. Por favor, repitan conmigo: yo soy un hijo de Dios, renacido por el Espíritu, soy templo del Espíritu, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo vive en mí, es real. Él da dirección a mi espíritu, iluminación a mi mente, fortaleza y sanidad a mi cuerpo. Él es mi fuente de fortaleza, de sabiduría. Yo puedo depender de Él. Yo soy guiado por Él. Yo soy de la verdad. Yo oigo su voz. Yo soy su oveja. Conozco su voz y la sigo. Yo cierro mis oídos a la voz del padre de mentiras. Yo vivo por la verdad y la verdad me guarda. Camino en integridad y en rectitud todos los días de mi vida. Amén. La historia con la cual quiero empezar como introducción a esta serie del Sermón del Monte tiene que ver con un personaje. ¿Cuántos han escuchado acerca de Popeye? ¿Se acuerdan la canción? ¿Pueden cantarla conmigo? Popeye el marino soy, Popeye el marino soy, comiendo espinacas yo soy un campeón. Popeye el marino soy, ¡pum, pum! ¿Se acuerdan o no? Y ese personaje se volvió famoso por comer espinacas. O sea, tan pronto como Popeye abría su lata de espinacas y se las comía, de repente, de manera inmediata, adquiría una fuerza tremenda, algo casi sobrenatural. ¿Sabían ustedes que este personaje fue utilizado por los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial para promover el consumo de espinaca? Porque durante la Segunda Guerra Mundial la carne era escasa y se pensó en utilizar la espinaca como un buen sustituto. Ya después del año 1890, los científicos alemanes habían descubierto que en la espinaca había una buena cantidad de hierro. Así que en sus estudios ellos comenzaron a decir que, bueno, había tanto hierro en la espinaca como en la carne, solamente que al momento de colocar los datos, colocaron el punto decimal en el lugar incorrecto. Terminaron atribuyéndole a la espinaca 10 veces más cantidad de hierro de la que realmente poseía. Y lamentablemente esta información cruzó el océano solamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso nos enseña a nosotros como cuán fácilmente la gente atribuye el valor de incuestionables a una serie de creencias que de repente tienen un origen cuestionable. Cosas tan prácticas tales como lo que nosotros sabemos con respecto a los vikingos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de los vikingos? Esos guerreros escandinavos, fuertes, valientes, que arrasaron pueblo tras pueblo y se metieron en Inglaterra. Ustedes pueden ver en Netflix, hay 2 series completamente diferentes acerca de vikingos. Son interesantes desde el punto de vista histórico, pueden aprender liderazgo sobre eso. Pero ellos se ganaron una mala fama. O sea, la gente pensaba que ellos utilizaban esos cascos con cuernos o con cachos, ¿no? Pero en la realidad los vikingos jamás utilizaron cascos con cuernos. Desde el siglo VIII hasta el siglo XI, cuando estos guerreros escandinavos se introdujeron en Europa, no solamente como guerreros y conquistadores, sino también como comerciantes, ellos se ganaron una fama, debido a su origen pagano, una fama de ser seres diabólicos. Entonces los líderes de las iglesias cristianas comenzaron a gráficamente representarlos con cuernos en sus cascos. Ustedes alguna vez han visto una imagen acerca de Satanás, cómo pintan al diablo con sus cachos, ¿ok? Entonces a los vikingos, por su origen pagano o su valor entre comillas diabólico, comenzaron a colocarle esos cuernos en sus cascos, cuando en realidad la gente estaba abrazando otra vez un mito que no era la verdad. Históricamente hablando, estaban completamente equivocados. Entonces, nosotros nunca deberíamos de tener temor de preguntarnos por qué abrazamos ciertas creencias. Lo que tú crees es muy importante. Conforme a tu fe,
te va a ser hecho. Jesús, la Biblia dice acerca de él, al ver Jesús la fe de ellos. O sea, el Señor está mirando tu fe. El apóstol Pablo escribe que tú y yo tenemos que ser sanos en la fe. Así que si tú no eres sano en la fe y al mismo tiempo conforme a tu fe te va a ser hecho, entonces tú tienes que estar continuamente renovando, revisando tu sistema de creencias. Tú y yo tenemos que revisar lo que creemos, y para eso nuestra base de fe y de creencia y de aplicación práctica son las Escrituras. Si tú recurres a las Escrituras para evaluar lo que tú crees, bien haces. Eso te va a ayudar a ti para que seas mucho más sano y saludable en tu caminar con Dios. Ahora, esto de abrazar cosas como si fuesen la verdad absoluta, realmente es algo en lo cual la gente cae muy ligeramente, obviando cualquier proceso de análisis. La Escritura dice claramente que el simple todo lo cree. En otras palabras, se traga todo. O sea, Dios no quiere que tú ni yo seamos insensatos o ingenuos que nos tragamos todo. La Escritura dice, examínenlo todo. Y una vez que llevan a cabo este análisis, luego viene la retención de lo bueno y luego viene desechar aquello que no edifica. Con respecto a esto, la gente de hoy en día cree cualquier tipo de cosas completamente distorsionadas con respecto a la persona de Cristo. Y no solamente han hecho esto con respecto a Jesús y lo que Él hizo y lo que Él dijo, sino que también con respecto al Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los sermones más conocidos, pero más mal interpretados. Es el que es más popular, aquel que es más citado, pero también es aquel que es más mal entendido. La gente no lo entiende bien. Es más, hay algunos sectores que no son insignificantes en la iglesia que están diciendo hoy en día que el Sermón del Monte no fue escrito para la iglesia y que no tiene ningún valor para nosotros. Es más, hay algo que está pasando a nivel de iglesias, es que hay algunos que están diciendo que las palabras en rojo, esto es las palabras que aparecen citadas de Jesús en los 4 evangelios, no son para nosotros. Y para mí, en mis oídos, eso suena como absoluta blasfemia. Porque la gente está sesgando las Escrituras y tomando solamente una parte del consejo de Dios y separándose de otras cosas que realmente las necesitan. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que lo que Jesús dijo importa, cuenta? Absolutamente, lo que Jesús dijo e hizo cuenta, es muy importante. Y me gusta lo que dijo el doctor Charles Garfield. Charles Garfield dijo lo siguiente: no todo lo que cuenta puede ser contado, pero no todo lo que puede ser contado cuenta. Hay profundidad en esta declaración. Con respecto a que el mundo nos está contando una serie de cosas que realmente no tienen ningún valor, el mundo nos está tratando de distraer. Hay una serie de simples distracciones que si nosotros colocamos nuestra atención, capturan nuestra atención, eso toma poder y gana dominio sobre nuestras vidas. O sea, aquello en lo cual tú te enfocas tiene dominio, tiene poder sobre ti. Hay que tener mucho cuidado. Y con respecto a lo que sí cuenta verdaderamente, no es popular. O sea, la gente no habla acerca de eso. Como ya lo he dicho anteriormente, alguna persona en tu centro de trabajo te ha preguntado esta semana si has caminado en el Espíritu. Alguna persona en tu centro de estudios o cualquier persona con la cual te has cruzado te han preguntado ¿cómo te va en tu comunión con Dios? Esas preguntas no son populares. Es algo raro, es algo escaso. Y de la misma forma, con respecto a lo que Jesús dijo e hizo, aunque cuenta, muchas veces no se cuenta todo lo que Él hizo y lo que Él dijo. Y el apóstol Juan, en Juan capítulo 20, los versículos 30 y 31, escribió lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En otras palabras, no han sido contadas. Pero estas, que se han sido contadas, obviamente cuentan, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es más, Juan mismo escribió en el último capítulo de su evangelio que él pensaba que si todas las cosas que Jesús hizo fuesen escritas o registradas en los libros, él dijo: yo pienso que los libros no cabrían en este mundo. Entonces hay muchas cosas que contaban pero que no fueran contadas. Sin embargo, podemos enfocarnos en aquellas que están escritas para que podamos alimentar nuestra fe. Ahora,
Los evangelios, esta es una frase que ya he citado anteriormente, el pastor John George lo dijo. Los evangelios revelan quién Jesús es, pero las cartas o epístolas del Nuevo Testamento revelan quiénes somos nosotros en Él. Necesitamos ambas revelaciones. Obviamente todo en su debido orden. Primero necesitamos recibir una revelación de quién es Cristo Jesús. Y esta revelación empieza en los 4 evangelios. El estudio de la persona y la obra de Cristo se llama cristología. La cristología empieza en los 4 evangelios, ahí en el Nuevo Testamento. Y leemos acerca de esto en los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de estos 4 evangelistas, por así decirlo, pinta un retrato único de nuestro Señor. Cada uno de ellos hace un aporte que es complementario en naturaleza con los demás. Cada uno de ellos se enfoca en cierto aspecto del Señor Jesús que nosotros necesitamos captar o capturar. El primero de los 4, que es Mateo, presenta a Jesús como rey. Es el evangelio del reino. Este evangelio es fuerte con respecto al discipulado, enfatiza mucho la enseñanza y presenta a Jesús como el rey, como el Mesías prometido por los judíos, y está dirigido a una audiencia mayormente judía o mayormente hebrea. Este libro es fuerte desde el punto de vista didáctico. Presenta a Jesús como rey. El segundo de los 4 evangelios, Marcos, es el evangelio de la acción. Es fuertemente evangelístico en su enfoque y presenta a Jesús como siervo. Vemos a Jesús ocupado cumpliendo el plan de Dios, de aquí para allá. Hay un verbo que ocurre N veces en ese libro, es inmediatamente. Jesús se movía de aquí, de allá, de aquí para allá. Y este libro termina con la gran comisión, con el énfasis de la predicación del evangelio, y está dirigido a una audiencia romana. Los romanos eran súper ejecutivos en lo que tenían que hacer. El tercero de los 4 es Lucas. Lucas era médico y al mismo tiempo era un excelente historiador. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. Es cierto, él se enfoca en la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y este libro está fuertemente documentado. Él era un tremendo historiador y obviamente es bastante didáctico en su contenido. Pero él se enfatiza tanto en la humanidad del Señor que su frase favorita es el título de Jesús como Hijo del Hombre. Y el último de los 4 retratos que es pintado por los evangelios es el que Juan pinta, donde Juan presenta a Jesús como Dios. Se enfatiza aquí la deidad de Jesucristo y lo presenta a él. Él escribe a toda la humanidad. Lucas escribe a una audiencia griega, pero Juan escribe a una audiencia mundial para que todos puedan creer en Jesús. Y el título favorito que él emplea acerca de Jesús aquí es el Hijo de Dios. Entonces todos ellos, con estas pinceladas de revelación, nos ayudan para desarrollar lo que Jesús es y lo que Jesús hizo. Esto se llama cristología. Ahora nosotros en este caso, porque vamos a proceder de lo general a lo particular, vamos a hacer una reducción de 4 a 1. O sea que nos despedimos de Marcos, chao Lucas, chao Juancito, nos quedamos con Mateo, con el primero de los 4 evangelios. Ahora, en el libro de Mateo tenemos los 3 grandes discursos de Cristo. El primero es el Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7. En este sermón lo que se enfatiza es el carácter de los súbditos del rey. Vamos a ver aquí cómo Jesús quiere que nosotros, que formamos parte de su reino, tengamos el carácter del rey. Y el discipulado hace esto posible. Por eso Mateo es un libro enfocado en el discipulado. O sea, el carácter del rey puede y debe formarse en nosotros. Es una necesidad. La segunda parte, el segundo discurso de Cristo en Mateo, son las 7 parábolas del reino. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 13, donde toca diferentes aspectos del reino de Dios. Obviamente Jesús tenía que enseñar acerca de esto porque no estaba hablando de un reino natural, de un reino terrenal, de un reino visible. Estaba hablando de cosas espirituales. Por eso él utiliza muchas imágenes, muchas figuras a manera de ilustraciones para establecer una correspondencia entre lo natural y lo sobrenatural. Como ustedes saben, el método de enseñanza del Espíritu de Dios es utilizar lo conocido
para enseñar lo desconocido, es utilizar lo natural para mostrar lo espiritual, es utilizar aquello terrenal para mostrar lo celestial. Entonces Jesús se explaya aquí y muestra a través de una serie de ilustraciones los diferentes aspectos del reino de Dios. Y el tercer grande discurso en Mateo es el discurso escatológico del Monte de los Olivos, donde Jesús comienza a responder las preguntas que sus discípulos le hicieron. Toca antes a cuándo sería la destrucción del templo en Jerusalén, lo cual ocurrió en el 70 después de Cristo, y también cuáles serían las señales de su venida y las señales del fin del siglo. Ahora, nosotros, así como inicialmente hicimos una reducción de 4 a 1 y nos quedamos con Mateo, hoy día dentro del contenido de Mateo, de los discursos de Cristo, vamos a hacer una reducción de 3 a 1 y nos vamos a quedar solamente con el Sermón del Monte. Ese es el enfoque en esta introducción. Ahora, en Mateo vemos a Jesús, quien posee el carácter perfecto, reproduciéndose en sus discípulos. Él comienza un proceso formativo. Y nosotros sabemos de que es necesario que seamos cambiados. Hay una buena obra que el Señor empezó en nuestras vidas, pero en Mateo vamos a ver al Mesías y Rey formando y perfeccionando a aquellos que Él llamó para que lleguen a ser como Él. Un extracto de esto aparece. Este es un extracto del Sermón del Monte. Aparece en el capítulo 5, versículo 48, donde Jesús dijo: sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, Jesús no buscaba atraer la atención a sí mismo. Muchas veces Él decía: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solamente mi Padre que está en los cielos. Él siempre glorificaba al Padre. Él siempre vivía sujeto al Padre. Ahora, la Biblia amplificada, clásica, dice: ustedes, por lo tanto, deben ser perfectos, creciendo hacia la completa madurez de la piedad en mente y carácter, habiendo alcanzado la altura apropiada de virtud e integridad como su Padre Celestial es perfecto. Eso amplía un poco más lo que Jesús estaba diciendo. Entonces vemos aquí a Jesús llamando a sus seguidores hacia un proceso para que fuesen perfeccionados. Pero hay una cosa que tengo que señalar aquí. Es cierto, Él dijo: sean perfectos como el Padre es perfecto, pero tenemos que recordar que Jesús y el Padre son uno. Y Jesús posee todos los atributos de la deidad. Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de la sustancia o de la realidad sustancial de Dios. Entonces es cierto, Él puede decir: sean perfectos como el Padre es perfecto, pero también Él podía decir: sean perfectos como yo soy perfecto. ¿Cuántos saben que Jesús es tan perfecto como el Padre? Así es. Entonces, el Padre es perfecto, el Hijo también es perfecto. Y en Mateo lo que vemos es al perfecto Jesús perfeccionando a los imperfectos, esto es, a sus discípulos. Esta es una labor muy importante que Mateo enfatiza. Ahora, lo que Jesús comenzó a hacer con los 12 en el libro de Mateo, esto más adelante fue delegado a la iglesia. Es decir, esto que empezó, porque vamos a decirlo de esta forma, o sea, Jesús empezó el partido tocando la pelota, pero nosotros estamos en la misma cancha que Él. Y nosotros estamos continuando lo que Él empezó a hacer. Este proceso de discipulado es algo que también fue delegado a la iglesia. Y lo podemos ver en Mateo 28, los versículos 19 y 20, donde Jesús, después de haber acabado su ministerio, después de haberse levantado entre los muertos, pasó la posta a sus seguidores diciendo: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo soy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces hay algo que tiene que estar ocurriendo en medio de nosotros. Ahora, esto que empezó en los evangelios y que luego continuó en las epístolas es algo que el apóstol Pablo tenía muy en claro. O sea, esto que Jesús empezó, este movimiento de discipulado que Jesús inició, no se detuvo con Él, sino que debe continuar en toda la era de la iglesia. Ya tenemos esta comisión y el apóstol Pablo tenía esa carga en su espíritu. Él abrazó esta comisión y él entendió en los siguientes términos. Allí en Efesios 4, los versículos 11 y 12 de la Nueva Traducción Viviente. Él dijo: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores
pastores y maestros, ellos tienen la responsabilidad de preparar o perfeccionar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y a manera de ilustrar un poquito mejor lo que él expresó acá, se los voy a leer a partir de una combinación de la Biblia amplificada con la Biblia amplificada clásica. Y sus dones a la iglesia son variados. Y él mismo estableció y dio a algunos hombres como apóstoles o mensajeros, algunos como profetas, esto es predicadores que hablan por inspiración, algunos como evangelistas, esto es predicadores del evangelio, algunos como pastores para apacentar su rebaño y algunos como maestros para instruirlo. Y su intención fue el perfeccionamiento y equipamiento pleno de los santos, esto es su pueblo consagrado, para que ellos hiciesen la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo, esto es la iglesia. Así que Jesús modeló la maravillosa y digna tarea que tú y yo tenemos ahora en la era de la iglesia, de hacer discípulos que hagan discípulos. O sea, Jesús llevó a cabo este proceso y la Biblia lo llama discipulado. Y qué mejor que utilizar el mismo material que él en persona utilizó para formar a los 12. Ahora recuerden que de los 4 evangelios, Mateo es el que es más formativo en naturaleza, es el libro de discipulado por excelencia. Ahí vemos la dinámica del discipulado que Jesús utilizó para formar a los que él llamó. Entonces el libro de Mateo empieza y termina con el discipulado formativo hacia la semejanza a Cristo. El libro de Mateo nos muestra el aspecto formativo de la gran comisión, que también incluye el aspecto evangelístico para que la gente sea salva. Entonces, el discipulado, ¿qué cosa es el discipulado? El discipulado es un medio, una vía, una herramienta para grabar o para imprimir en nosotros las virtudes del carácter del Señor Jesucristo. Y es un proceso en el cual todos necesitamos formar parte. Es un proceso que todos necesitamos. Ahora, esa carga que Jesús tenía de transformar a sus seguidores, porque ya hemos visto de que esto no fue exclusivo del Señor Jesús y que no terminó con su muerte, resurrección y ascensión, sino que Él delegó esto a la iglesia. Entonces, esta misma carga que vemos en Él, en los evangelios y que luego se continúa en las epístolas, la abrazó el apóstol Pablo y la expresó de esta forma en Gálatas, capítulo 4, versículo 19 de la Biblia de las Américas. Él dijo: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Si alguno de ustedes me pregunta: pastor, ¿cuál es su intención? Esa es mi intención, que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Ese es mi blanco, ese es mi deseo, esa es la carga. Cuando yo leo las epístolas, la misma carga que el apóstol Pablo tenía de presentar a los santos irreprensibles, sin mancha, maduros, completos, delante de Él, sin mancha ni arruga. Eso está en mi corazón muy fuerte, para lo cual también trabajamos según el poder que actúa en nosotros, enseñando a todo hombre, amonestando a todo hombre en toda sabiduría, para presentarlos como Él se merece. Y es aquí donde entra el Sermón del Monte, es aquí donde entran las epístolas, y allí se enfatiza el proceso que nosotros necesitamos seguir para que esta transformación sea una realidad. Ahora, en la serie anterior que enseñé, Elévate, hablé mucho acerca del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? Nacer de nuevo es nacer de arriba, es nacer de lo alto, es ser regenerado, renacido, es ser recreado, es tener un nuevo espíritu. Tú recuperas tu naturaleza humana original sin pecado en el nuevo nacimiento. Y tremendo, porque el Espíritu Santo viene a ti, quedas unido vitalmente con el Señor por dentro. Ahí se habla de lo que somos cuando nacemos de nuevo. ¿Y qué somos? Una nueva criatura, bebé. Pero no solamente Jesús dijo es necesario nacer de nuevo. El dedo de Jesús señala diciendo: sean perfectos, sean maduros, atraviesen el proceso para salir de la infancia espiritual, para que ustedes sean como yo, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese proceso es absolutamente necesario si es que tú vas a hacer algo significativo en ese mundo. Y no ser un consumidor, sino ser un contribuyente.
Así que el Sermón del Monte fue el material inicial que Jesús utilizó para llevar a sus discípulos a través de este proceso. Ya hemos dicho que las epístolas son una extensión o continuación de lo que Jesús empezó. Ahora, cuando Jesús empezó, o antes que Jesús empezase su ministerio, porque él era el rey, recuerden que Jesús es presentado por Mateo como el rey. Antes de que Jesús empezara, vino alguien. Vino el heraldo o el precursor del rey. Su nombre fue Juan. ¿Cuántos conocen su título? Juan el Bautista. Pues yo sé que hay gente que se apellida Bautista, ¿ok? Pero Juan no se apellidaba Bautista. Era Bautista porque él llevaba a cabo una función. Podemos decir que era Juan el Bautizador, porque él bautizaba en agua. Entonces, él preparó el camino para que el pueblo estuviese listo para recibir a aquel que vendría después de él. Ahora, tenemos que entender una cosa, y es cierto, Mateo presenta a Jesús como rey, pero no en la forma en la que muchos pensaron o piensan en la actualidad. Jesús en su primera venida no vino para establecer un reino natural. Jesús vino para establecer su reino, porque el reino de los cielos se había acercado a la tierra, pero en el Espíritu. Y quiero decir esto, y esto es verdad. Jesús no se metió en política, Jesús se metió en el Espíritu. En el ámbito espiritual había asuntos que tenían que ser resueltos. Había cuestiones complicadas en el ámbito del Espíritu que si Jesús no resolvía, nos perdíamos eternamente. Jesús vino para romper el dominio del diablo sobre nuestras vidas. Jesús vino para derrotar a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte, y librarnos a nosotros. Jesús vino para que seamos libres del dominio del diablo, pudiésemos nacer de nuevo y que podamos entrar en su reino. Jesús vino a resolver ese asunto en su primera venida. Y muchas veces la gente malinterpretó sus intenciones, no lo entendieron. Entonces Jesús vino para hacer esto. Ahora, en Mateo 3, los 2 primeros versículos, encontramos algo con respecto a este heraldo o precursor del rey que era Juan el Bautizador. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Por favor, repitan conmigo, Judea. ¿Y qué fue lo que él predicó? ¿Cuál fue su mensaje? Diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que Mateo, el primer evangelio, registra. Pero vamos a tomar también el testimonio del cuarto evangelista, que fue Juan, con respecto al ministerio de Juan el Bautista. Juan 1:7. Él señaló, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El mensaje de Juan el Bautista era muy simple, pero tenía solamente 2 componentes: arrepentimiento y la fe en él. La gente tenía que arrepentirse de sus pecados y debía creer en aquel que iba a venir. Ese fue el mensaje de este profeta. Y la verdad es que para entrar en el reino del Mesías es necesario nacer de nuevo. Y para esto uno tiene que arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Para entrar en el reino, para ser salvos, ambas componentes, ambos aspectos son completamente necesarios, son fundamentales. Arrepentirse y creer en Cristo Jesús. Ahora, cuando Jesús empezó su ministerio, vamos a ver que él predicó exactamente lo mismo que predicó Juan el Bautista. Allí en Mateo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ambos, Jesús y Juan, predicaron exactamente lo mismo. El primer mensaje de Jesús tuvo que ver con el reino de Dios. El enfoque de Juan y de Jesús fue el reino de Dios, y él también predicó arrepentimiento. Y tenemos que entender que las 2 componentes, o sea, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús, estaban ahí. Y estas siguen ahí inalterables, no han cambiado. Así que lo que Jesús predicó en Galilea estaba perfectamente alineado con lo que Juan había predicado previamente en Judea. El reino de Dios. El reino de los cielos se había acercado. Este anuncio formal lo hizo el heraldo precursor del rey. Y luego el rey en persona lo anunció. Noten ustedes cuál fue el enfoque y la dirección en la cual ambos estaban señalando. Ambos estaban apuntando a algo conocido como el reino de Dios. El énfasis de ellos fue el reino de Dios, no el reino de los hombres.
La dirección a la cual ellos señalaron fue el reino celestial, no el reino terrenal. Y nosotros vemos que Jesús no se metió en política, Jesús no se metió en los conflictos de los hombres que tienen ambición de poder, ambición de títulos, de posición, que buscan privilegios, que buscan riquezas, que buscan explotar y oprimir a la gente para servirse a sí mismos. Por eso vemos lo que vemos en la actualidad en Venezuela y en otros lugares, porque hay gente que realmente no está buscando primeramente el reino de Dios, ni están buscando la voluntad de Dios. Están buscando sus propios intereses. Y Jesús y Juan tenían un enfoque completamente diferente. Ellos no estaban buscando lo natural. Ellos estaban buscando algo mucho más trascendente. Jesús se metió en el espíritu. Tenía la perspectiva correcta. Él buscó en primer lugar la voluntad del Padre. Ahora, los hombres que están buscando lo terrenal, lo natural, primeramente, están ciegos espiritualmente, están bajo el dominio de Satanás sin saber que ellos mismos son parte de un reino del cual ellos son esclavos. Y se hunden eternamente en la perdición y terminan perdiéndose, desconectados de aquel que vino para salvarlos. Cuando nosotros leemos en el mismo capítulo 4 de Mateo, al inicio del capítulo, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, Satanás le ofreció a Cristo todos los reinos de este mundo con la condición única de que Él se sometiese bajo su autoridad diabólica. Si tú te postras y me adoras, todos los reinos de este mundo serán tuyos. Jesús no aceptó, pero muchos líderes mundiales sí han aceptado esa oferta. Están adorando a Satanás, tienen una agenda de explotación, son tiranos, son dictadores, se sirven de la gente, no sirven a la gente. Están buscando solamente lo natural, están buscando solamente lo terrenal. Y Jesús dijo no. Jesús se remitió a lo que estaba escrito. Jesús dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y Él sabía que Él había descendido con una agenda completamente diferente. Entonces estas personas no ven el reino de Dios, no pueden entrar en el reino de Dios porque no se han arrepentido y no han creído en Cristo Jesús. No están buscando el reino de Dios en primer lugar. Y cuando Jesús vino, Él tenía claro cuál era su sí. Y su sí determinó también claramente cuáles eran sus nos. Su sí era la voluntad de Dios. Entonces el reino de Dios tiene que ser lo primero. Tenemos que poner el reino en primer lugar. Cuando ponemos el reino en primer lugar, las cosas se ordenan. El reino de Dios. La Biblia dice, los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Dios, todas las cosas les salen bien, están protegidos. Buscar a Dios es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios en primer lugar es buscarlo a Él. Y cuando buscamos el reino de Dios, todas las cosas que necesitamos nos son añadidas. Entonces, repite conmigo, por favor. Mi base o plataforma debe ser siempre el reino de Dios. O sea, es importante que nosotros capturemos nuestro enfoque y dirigido hacia el reino de Dios. Entonces, tanto Juan como Jesús anunciaron que el reino se había acercado. Es decir, los hombres tenían que arrepentirse. El arrepentimiento en la Biblia es cambio de mentalidad. Y ellos tenían que abrazar una nueva perspectiva. No es lo natural, no es lo terrenal, no es la perspectiva horizontal. No, es la perspectiva del ámbito invisible, del ámbito espiritual. Es decir, la perspectiva vertical. Las cosas que vienen de arriba. ¿Se acuerdan en la serie Elévate que estábamos enseñando a partir de Colosenses 3? Que ya que hemos resucitado en Cristo, tenemos que pensar o buscar las cosas de arriba, poner la mente en las cosas de arriba. ¿Cuántos se acuerdan? De la misma forma, bajo la introducción o presentación de que este reino se había acercado, el reino de los cielos, la gente tenía que aprender a conectarse en el espíritu con un ámbito completamente supremo, mayor de aquello bajo lo cual habían estado viviendo. Y la presencia del reino entre ellos implicaba que a partir de ese momento la voluntad de Dios tenía que ser hecha en la tierra como en el cielo. La presencia del rey entre ellos implicaba un completo sometimiento a la autoridad de Cristo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. ¿Cuántos saben que en el reino de Jesucristo el Mesías no hay injusticia? No hay mentira, no hay engaño, no hay opresión, no hay pobreza, no hay enfermedad. ¿Cuántos saben que en su reino no hay muerte? ¿Qué cosa hay? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Entonces Jesús vino a establecer eso en el Espíritu en primer lugar.
Lo terrenal vendría después. Cuando Él se siente en un trono de gloria a reinar en Jerusalén, va a haber completa justicia, completa paz, porque va a haber un gobernante puro, santo, incorruptible. Va a ser Jesús. Ahora, inmediatamente después de Mateo 4:17, inmediatamente después de su predicación, Jesús comenzó a llamar gente que lo siguiese. En otras palabras, Él tenía una agenda y Él necesitaba un equipo. Aquí llama a algunos hombres para que formasen parte de su equipo ministerial. Él comienza a llamarlos y en los evangelios encontramos varios llamados que Jesús efectuó. En primer lugar, como Juan lo hizo, es el llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Pero una vez que una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, se convierte en un discípulo de Cristo. Primero, uno tiene que ser un discípulo y luego uno entra en una función. Cuando Él llamó a los discípulos, a los 12, primero fueron discípulos y luego vino un llamado posterior al apostolado. Este es un problema en la actualidad porque muchas personas rompen el orden. Hay gente que ama los títulos, hay gente que ama posiciones, aman los aplausos de las multitudes y aman que la gente los llame bajo ciertos títulos. Hay gente que está enamorada del título de apóstol, sufren de apostolitis y otros de profetitis aguda. Entonces, lo que vale es el carácter interno, no nuestros títulos. Lo que vale es la función que desempeñamos, que tiene que ser hecha en calidad y en excelencia para la gloria y honra del Señor. Entonces, muchas veces la gente no entiende estas cosas. Primero eres un cristiano, primero eres un discípulo, primero eres un hijo de Dios. Y si Dios te llama a algún ministerio, entonces es una función, no es tanto un nombre, es una descripción de trabajo. Pero las personas aman los títulos y las posiciones sin poseer el carácter interno. Y por eso hacen una serie de cosas que terminan dañando a gente. Dios nos guarde de eso. Hay que hacer las cosas decentemente y en orden. No busquemos títulos. Entonces, lo primero, ¿qué cosa es? Lo que Dios hace en ti. Y luego lo que Dios hace a través tuyo como un hombre cambiado. Primero eres un cristiano, primero eres un hijo de Dios. Lo último es un título. Si eres un ministro, si eres un pastor, eso viene después. Pero más importante entonces es el carácter interno que los títulos externos. Primero es lo que somos y luego lo que hacemos. Me gusta cómo lo expresa John Maxwell. Él dijo, lo que somos siempre precede a lo que hacemos y lo que hacemos siempre precede a los resultados que obtenemos. Y les quiero decir esto clara y firmemente. E insisto en esto. Si tú no llegas a ser quien Dios quiere que tú seas, nunca llegarás a hacer lo que Él quiere que tú hagas y de la manera que Él quiere que sea hecho. Con excelencia, con gracia, con la calidad que distingue a aquellos que somos parte de su reino. Entonces las cosas simples, las cosas básicas que son fundamentales y necesarias son las más difíciles de establecer y hay que trabajar en ellas. Por eso, antes de edificar el reino, tú tienes que ser edificado en primer lugar. Ahora, después de Mateo 4:17, tremenda revelación, viene Mateo 4:18. ¡Wow! Deberían estar saltando de sus asientos. Vamos a Mateo 4:18 y 19 de la Nueva Biblia al Día. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, ¿se acuerdan? Juan empezó su ministerio en Judea, al sur, pero Jesús al norte, en Galilea. Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés, echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Acá tenemos un llamado a sus seguidores o discípulos iniciales, apuntando a un producto final. Él los llamó hacia un proceso, seguirlo a Él. Y la meta que Él tenía con ellos, su intención fue hacer de ellos discípulos que hacían discípulos, pescadores de hombres. Ahora, el discipulado tiene la intención de cambiarnos, el discipulado te cambia y Él nos llama a nosotros a ser personas productivas para el reino. Ahora, si tú eres obediente a la predicación de Juan el Bautizador y de Jesucristo el Rey, entonces tú vas a enfocarte primero en el reino. Y si tu enfoque es buscar primeramente el reino de Dios, entonces en el reino vas a plantarte y vas a echar tus raíces y vas a permitir el nutrirte de lo que el reino te provee para que puedas alcanzar la etapa de la productividad y producir fruto para edificación del reino. Entonces mi pregunta a ti hoy día es, ¿has
considerado enfocarte en el reino? O sea, ¿cómo vives tu vida? O sea, ¿en qué estás enfocado? ¿En qué estás viviendo? ¿En qué estás? ¿Estás enfocado en el reino? Porque si tú ya conoces cuál es tu sí, eso de manera automática descarta cuáles son los nos. Eso significa vivir una vida con prioridades. El reino tiene que ser la prioridad. Entonces Jesús empezó esto, consiguió que los que lo seguían se enfocasen en el reino, y el material que él utilizó para dar inicio a este proceso transformador aparece justamente en la primera división de Mateo, el primer discurso de Mateo, que fue el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 al 7. Esta porción es conocida como el Sermón del Monte, y eso es lo que vamos a tratar en esta serie. Ahora, tenemos una frase esta semana. ¿Cuál es la frase de la semana? Por favor, repitan conmigo. Me enfoco en el reino y en él me edifico para vivir una vida que el reino edifica. Otra vez. Me enfoco en el reino y en él me edifico para vivir una vida que el reino edifica. Ahora, esto podría sonar teórico. Pastor, ¿qué es el reino? ¿Cómo vivo yo enfocado en el reino? Te lo doy con cucharita en la boca. Te lo reduzco a la más simple expresión para que hasta un bebé lo pueda comprender. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Un reino es el dominio donde un rey gobierna, donde un rey domina. El reino de Dios es el ámbito donde Dios reina y donde se hace su voluntad. Por eso Jesús conectaba la voluntad de Dios con el reino de Dios. No, venga tu reino, hágase tu voluntad. No en la tierra como en el cielo. O sea, la tierra estaba bajo el reino de tinieblas, porque Adán le entregó esto a Satanás. Jesús, o el diablo, cuando tentó a Jesús, le dijo: todos estos reinos, su autoridad me han sido dados a mí, toda esta potestad a mí me ha sido dada, y a quien quiero se la doy. Adán se la dio. Fue una transacción legal. La tierra pasó bajo la jurisdicción del reino de tinieblas, y Jesús vino a recuperar la tierra para él y para Dios. Pero primero tenía que resolver el asunto en el espíritu. Éramos esclavos en nuestro espíritu, éramos cautivos del diablo, del reino y de su familia y de la muerte espiritual. Entonces, ¿qué significa eso? Un reino es el ámbito o extensión donde se ejecuta la voluntad de un rey, donde hay súbditos que le son leales y que han aprendido a priorizar no mi voluntad, sino la tuya, no mi agenda, sino lo que tú, mi rey, mi señor, quieres. Y que no doblan su rodilla delante de Satanás, el enemigo, sino delante del único que es digno, el Señor y Rey Jesucristo. Ahora, pero ¿cómo aplicamos esto en lo práctico, en nuestra vida diaria? O sea, que para los adolescentes, ¿qué significa buscar primeramente el reino de Dios? Respeta a tus padres, obedécelos. Enfócate en aquello que te va a desarrollar. Desarrolla tus dones, talentos, aprende idiomas, aprende a tocar un instrumento musical, involúcrate en el grupo de adolescentes de tu iglesia, recibe palabra, busca primeramente la sabiduría. Para los jóvenes, ¿qué significa buscar el reino de Dios en primer lugar? Aprende prioridades, aprende a no dejarte distraer por las cosas y tentaciones de este mundo. Satanás es no solamente el maestro del engaño, sino aquel que quiere llenarte de falsificaciones y de distracciones para que las vanidades de este mundo, o sea, el trago, relaciones sexuales prematuras, extramatrimoniales, ver cosas. Tienes que guardar tu mente, guardar tus ojos. Buscar el reino significa guardar tu corazón. ¿Saben que en la parábola del sembrador en Mateo 13 se habla de que hay cosas que entran y ahogan la palabra? Si tú guardas tu corazón y te enfocas en el reino, vas a evitar que junto con la semilla de la palabra del reino crezca cizaña o crezca mala hierba que ahoguen la palabra y que evite que tú puedas alcanzar la etapa de la productividad y lleves fruto para el reino. ¿Qué significa para nosotros como adultos? Enfocarnos en primer lugar en el reino. Significa vivir con un propósito de servir a Dios. Significa que en mis transacciones yo camino en integridad. Es decir, no hay coimas, no hay esto, no hay aquello. O sea, soy limpio en mis impuestos, en mis declaraciones, pago mis cuentas a tiempo. Buscar el reino significa vivir como se va a vivir
en el milenio. En el Sermón del Monte, Jesús el Rey nos va a entrenar a nosotros para prepararnos para que cuando Él venga por segunda vez y se siente en su trono en gloria en Jerusalén, y este sí va a ser un asunto político, Jesús se va a sentar y va a gobernar en justicia y paz, y nosotros vamos a vivir en esa época como súbditos leales del reino. Pero cuando nosotros aprendemos estas lecciones y las modelamos hoy, estamos viviendo proféticamente como se va a vivir en el futuro, con un estilo de vida que honra y glorifica al Señor y que busca hacer solamente su voluntad. Eso se puede aplicar de manera práctica. Tu lenguaje diario, tu contacto con otras personas, recto, como un misionero de Dios, como un embajador del reino de los cielos, haciendo solamente su voluntad. Imagínate a ti mismo cada vez más involucrado y enfocado en el reino de Dios, en los negocios de tu Padre Celestial, transformado cada día para que seas más como Jesús, cumpliendo con su voluntad aquí en la tierra. Y para esto, para culminar, tenemos una tarea esta semana. Edifica tu vida en la palabra del reino. Aliméntate de ello. Y para eso, gracias a Dios que el Sermón del Monte nos va a abrir los ojos para que nosotros podamos ser perfectos como el Padre es perfecto, como el Hijo es perfecto, para que podamos vivir vidas que lo glorifiquen acá en la tierra. Vivamos para su honra, y ese es el plan y el diseño divino. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por haber venido acá a la tierra y habernos dado un nuevo reino, un reino de luz. Gracias por habernos librado de la autoridad o potestad de las tinieblas. Gracias por habernos trasladado a tu reino y familia de amor. Gracias por darnos una base o plataforma mucho más alta y elevada sobre la cual movernos y operar. Operamos en el reino, vivimos enfocados en el reino, vivimos por los principios del reino. Y Señor, te damos gracias porque cada día nos parecemos más a ti por la buena obra que empezaste en nosotros, tú la perfeccionas. Si esta tarde estás aquí y aún no te has sometido al Rey, porque el Rey viene por segunda vez y tú no quieres que Él sea tu juez. Tú no quieres ser desterrado del reino que Él va a establecer. Tú no quieres ser lanzado a las tinieblas de afuera. Tú no quieres encontrarte con Él como el juez de los vivos y de los muertos. Cuando Él venga por segunda vez, tú tienes que estar preparado. Y te va a encontrar como un siervo fiel, como un súbdito leal al Rey. Y tienes una herencia en su reino. Así que si esta tarde aún no le has rendido tu corazón a Jesús, Él quiere sentarse en el trono de tu vida. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Dios de los cielos, gracias por enviar a Jesús. Te necesito. Abro mi corazón a ti. Te rindo mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Creo en ti como el camino, la verdad y la vida. Jesús, creo que el Padre te resucitó. Te seguiré. Transfórmame. Gracias por salvarme, por hacerme una nueva persona, para que me parezca más a ti. En tu nombre.